Shalom. Hoy vamos a hablar acerca de algo especial, lo que está sucediendo en el mundo. Seguramente todos estáis enterados de qué es lo que está aconteciendo y vamos a revelar hoy datos que son muy importantes, que van a impactar, porque vamos a ir a la esencia del asunto. No vamos a ver la parte superficial, vamos a ver el origen, qué es lo que está ocurriendo desde las esferas supremas espirituales hasta llegar a lo que ocurre en la realidad aquí en la práctica, que es lo que estamos viendo, pero hay algo que lo provoca. Y vamos a ver todo eso hoy en este video especial, que va a ser importante para conocer en qué situación estamos, qué es lo que debemos hacer, cómo nos debemos preparar. Hace poco tiempo hice un vídeo antes de Rosh Hashanah, antes de que comience la festividad, en el cual dije que estamos viviendo en una época muy calurosa, que se denomina la época de la ebullición. Así lo denominaron los científicos, los estudiosos, los hombres de ciencia. No era como la época previa, que es el calentamiento global, ahora estamos en la época de la ebullición. Y ahí tenemos una señal para entender qué está ocurriendo ahora y lo que todos sabéis, que habéis visto en las noticias y que ahora vamos a desglosar. Se percibe mucho calor, demasiado en comparación con lo que se percibía antes. ¿Y qué hay escrito en las palabras ancestrales? Que esta época, según todas las señales que vienen ocurriendo, es la época denominada Heble Mashiach, que es la época previa al gran cambio, que se prevé va a haber un gran cambio mencionado en los libros de los profetas. Ahora estamos en una época que es la época previa a eso. Esa expresión, Heble Mashiach, tiene las iniciales de la palabra Ham, que significa cálido, caliente. O sea que cuando llegue esa época, que todas las señales que venimos mencionando en vídeos que se han cumplido y que los sabios contemporáneos mencionan constantemente, hay algo más, y es el calor. Y eso afecta también a las personas. Hay un calor exterior y un calor interior, ebullición interior también. Y eso se ve en las calles, se ve en las casas, se ve en las sociedades, se ve en los lugares de reunión. Todo está escrito en las palabras de los sabios también. En el Tratado de Sanedrín lo podéis ver a esto escrito en forma explícita y detallada. Lo he mencionado también en otras oportunidades, por eso no voy a volver a reiterar todo, que son dificultades para tener una vida social en armonía. Va a haber problemas en la misma familia, va a haber dificultades de armonía, la convivencia en el hogar va a ser dificultosa, las amistades, unos van a hacer quedar mal a otros, no se van a respetar, va a haber ofensas, todo eso está escrito, todo eso lo vemos ahora. ¿Qué debemos hacer para vivir mejor, para tener felicidad y alegría? Lo vamos a ver en este vídeo, analizando lo que sucede ahora en el mundo, algo que es de público conocimiento, aunque hay personas que todavía no están enteradas, porque la festividad de Sukkot termina el día séptimo de Sukkot, después se celebra una festividad que viene a continuación, que es el octavo día de Sukkot. Sukkot es la fiesta de las cabañas. Eso fue ayer en la tierra de Israel, pero fuera de la tierra de Israel es un día más, porque las personas que anunciaban cuando se consagró el nuevo mes, que vieron la luna, no alcanzaban a llegar a todos los lugares, se estableció fuera de la tierra de Israel, se haga un día más de festividad. Por eso hay personas que aún están en medio de la festividad. En Europa, por ejemplo, ya terminó, es la noche. Si en Asia, que es donde yo estoy, es de noche, en Europa también, que es del otro lado del Mediterráneo, pero hay lugares de América, por ejemplo, que aún es de día y están en medio de la festividad. Por lo tanto, no saben todo lo que ocurrió. Todo lo que habéis visto en los diarios, en las publicaciones, en los medios de difusión, hay gente que no lo sabe, que lo va a saber después, cuando termine la festividad, en ese lugar a la noche. Este vídeo está siendo emitido desde Israel, donde ya terminó ayer la festividad, por eso lo puedo transmitir, por eso os lo comunico, y las personas que lo van a ver unas horas más tarde se van a enterar de todo en ese momento. Tenemos que compenetrarnos con lo que está ocurriendo, que es algo para que despertemos y para que hagamos algo para que ocurra un cambio. Es de público conocimiento
que hay personas que ayer fue el día de la festividad que se llama Shmini Atzeret, esa festividad. Deteneos un día más, es la explicación. Shmini Atzeret, el octavo. Shmini es octavo, Atzeret es deteneos. Cesad actividades un día más, el octavo día de Sukkot, porque la fiesta de la cabaña dura 7 días. Quedaos conmigo un día más, dice el Eterno. En ese día que el Eterno dice, quedaos conmigo un día más, ocurrió todo lo que ocurrió en el día de la festividad, ayer. ¿Y qué ocurrió? Había muchas personas que iban y venían y celebraban la festividad y hacían su actividad, su vida, como siempre, pero de un momento a otro no pudieron hacer más nada porque ya sabemos lo que ocurrió. Fueron llevados repentinamente y ya no están más con nosotros. Y eso sucedió en un breve lapso de tiempo, ayer, en la plenitud de la festividad. Y muchos otros, decenas de personas, según se menciona en los medios de comunicación, fueron llevados en cautiverio. ¿Y por dónde vinieron las personas que hicieron todo eso? Por aire, por mar y por tierra, por 3 flancos. Y eso es algo que nos debe llamar la atención, porque son precisamente 3 flancos importantes desde el punto de vista de lo que es la enseñanza ancestral y lo que nos revelan las Escrituras, que si analizamos encontramos en la creación. Al comienzo de la creación, yo también he hablado de este tema que lo desarrolló el rabino Behaye. Es un sabio que vivió hace varios años, desarrolló un concepto que para esa época vivió hace varios cientos de años. Era aparentemente desconocido y ahora se conoce, pero él lo sabía. ¿Por qué? Pues estudió las Escrituras y las analizó, las desglosó y entendió. ¿Qué es lo que entendió? Que está escrito en el Tratado de Hagigá, en el capítulo 2, acerca de la creación de la tierra y de los cielos, que el Eterno creó un punto. Y ese punto lo fue desarrollando, lo puso en expansión, tanto los cielos como la tierra, y después le dijo basta, con uno de los nombres a través de los cuales el Eterno se revela, que es el nombre Shadkai, que significa basta. La letra Shin es lo que se denomina que dijo, Dai, basta, hasta aquí. O sea, detuvo la expansión de los cielos y la tierra. Quiere decir que el mundo está en expansión controlada, los cielos y la tierra, a través de ese nombre. Y el sabio Tosafot, la exégesis Tosafot, hay varios sabios que la compusieron en esa exégesis denominada Tosafot, explica la distancia entre cada punto de la tierra, entre los cielos, todas las distancias a partir de ese nombre hebreo del creador que es Shadkai, que pone los límites del mundo y los demás límites, y explica todo lo referente a las medidas, pero el sabio Rabino Behaye dedujo de ese punto inicial que la tierra era pequeña y se fue expandiendo, y dedujo todo lo concerniente a la física cuántica. Y eso es maravilloso, porque a partir de eso nosotros podemos entender cómo todo estaba incluido en las Escrituras. Y así podemos entender cómo también lo que ocurrió ahora estaba incluido en las Escrituras. ¿Qué debemos hacer para resguardarnos? Porque eso es lo que queremos. No podemos reparar lo que ya ha sido hecho, lo que fue hecho, ¿cómo lo vamos a reparar? No podemos traer de vuelta las almas de esas personas que ya no están con nosotros. Pero sí podemos resguardarnos para estar amparados y que no ocurra algo como lo que ocurrió nuevamente, y podemos hacerlo. ¿Por qué? En las Escrituras se nos dieron las pautas para que hagamos lo correcto y atraigamos la energía del Creador. Nosotros sabemos que en el pasado había profetas que se comunicaban directamente con el Creador. El que llegó más alto fue Moisés, que hablaba cara a cara, rostro a rostro con el Creador, con la manifestación del Creador, denominada así. Después hubo profetas que llegaron a ciertos niveles. En el libro de Isaías, por ejemplo, el profeta Isaías menciona ángeles de 6 alas, que son los serafines. En el libro de Ezequiel se mencionan ángeles 4 alas, que son en un nivel más bajo. O sea que vieron cada uno niveles diferentes. Los profetas, Moisés fue el que llegó más arriba, y nosotros no estamos en ese nivel de captar la esencia de la profecía, la revelación del Eterno en forma
revelada como lo hacía Moisés, porque estamos muy esparcidos. Toda la tecnología nos ha esparcido. No tenemos la mente preparada para concentrarnos en algo como lo hacían antes, que se concentraban en eso y no desviaban su pensamiento de eso. Por eso podían captar la esencia de la profecía, pero tenemos las escrituras, tenemos las enseñanzas que nos indican qué hacer y captamos la revelación del Creador, cada uno en su nivel, pero sí se puede captar algo que es la inspiración divina, lo que se denomina Ruach HaKodesh, que hay personas que lo pueden captar. ¿Por qué? Porque ellos se dedican a concentrarse, a estudiar en profundidad, en forma concentrada, sin esparcirse, y captan la energía del Creador en ese nivel, no profecía, sino que se denomina el Ruach HaKodesh en algunos casos. Sabemos que hay sabios que vivieron hace pocos años, o incluso en la actualidad tal vez también hay ahora sabios que tienen esa facultad, esa capacidad. Se puede captar la energía del Creador en nuestro nivel. Sabemos qué hacer, porque en las Escrituras está revelado, pero hay que prestar atención. Y tenemos que prestar atención qué es lo que ocurrió en todos esos días, que fueron desde antes de Rosh Hashanah hasta que ocurrió lo que ocurrió, que salió en todas las ediciones periodísticas que estáis viendo vosotros, y por eso estáis al tanto de todo lo que está ocurriendo en el mundo ahora, básicamente en el lugar donde estoy yo, que es la tierra de Israel, que sabemos qué está pasando. Ahora vamos a ver por qué. Esto es muy sorprendente. Vamos a ir adentrándonos en el asunto progresivamente. Vamos a ver cómo está revelado en el plan divino. Hay un plan divino que muchas veces lo he estudiado con vosotros. Ahora voy a decir acerca del plan divino algunos detalles relevantes. Está escrito en el libro de Job al comienzo: había un hombre en la tierra de Uz, cuyo nombre era Job, y ese hombre era íntegro y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Le nacieron así. Y esta era su hacienda: 7.000 ovinos, 3.000 camellos, 500 yuntas de toros, 500 asnas y mucha producción agrícola. Y ese hombre era más grande que todos los orientales. Y sus hijos iban y realizaban banquetes en sus casas, cada hombre en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y cuando culminaban los días de los turnos de los banquetes y antes de que comenzaran una nueva ronda, Job enviaba y los convocaba y se levantaba temprano de mañana y ofrecía ofrendas ígneas según el número de todos ellos, porque Job decía: quizá mis hijos han pecado y blasfemaron contra Dios en sus corazones. Y así hacía todos los días, ofrendas por las dudas. Hacía Job por cada uno de los hijos y de las hijas. Era tan temeroso de Dios Job que tomaba en cuenta los detalles más mínimos, incluso lo que podría ocurrir, aunque no ocurriera. Él igual se prevenía, hacía ofrendas, oraba al Creador y le pedía por el bienestar. Y en ese día aconteció que los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Eterno, y también vino el acusador entre ellos. Ese día es un día especial. Ese día es el día de Rosh Hashanah, el día del Año Nuevo. Así estuvieron los sabios analizando los versículos, lo que enseñó Moisés por tradición oral. Moisés, como dije también en otras oportunidades, enseñó durante 40 años palabras de Torá, las enseñanzas del Creador. Las que están escritas en la Biblia son una parte de las palabras que enseñó, pero enseñó mucho más. Como está escrito en la sección Yitro, que juzgaba al pueblo desde la mañana hasta el atardecer. Cada uno venía, le preguntaba cuál es la ley para tal asunto, cómo se resolvía. Todo eso no está escrito, es parte de la Torá oral. En ese día que los sabios interpretaron a través de esas enseñanzas de la Torá oral, que es Rosh Hashanah, aconteció que los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Eterno, y también vino el acusador entre ellos. Vemos aquí que hay un día especial, revelado en el versículo de Job, en que vienen los ángeles, los hijos de Dios, se denominan así los ángeles, y viene el acusador. Es ese acusador que está viendo qué hacen los hombres, las personas, y acusa. También viene, hay una reunión en los cielos. ¿Y por qué Dios hace esto? Porque quiere que cada persona tenga méritos, para volver a Él con méritos, y no que tenga que recibir todo gratuitamente, en forma vergonzosa. Porque quien pide en la calle o pide a otras personas,
siente vergüenza. No es que le es fácil a una persona pedir. Y las almas también. Le piden a Dios, Dios, dame alimento, dame. Entonces Dios quiso que las personas tuvieran méritos. Por eso nos mandó al mundo, investirnos en un cuerpo, y que hagamos la voluntad de Dios aquí en la tierra, y a través de eso obtengamos méritos para ganarnos el sustento, lo que Dios nos da, con nuestros méritos. Y si quisiera Dios, nos hiciera ángeles sin tentaciones, pero tampoco habría recompensa. Y para que haya recompensa tiene que haber también retribución por las cosas inadecuadas que uno hace, que no es precisamente algo grato, sino algo que se debe expiar por eso. Y bueno, hay diferentes tipos de cosas que ocurren, como se menciona aquí. Vamos a observar que ocurren cosas. Y en ese día aconteció que los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Eterno, y también vino el acusador entre ellos. Es la reunión de la corte celestial en los cielos. Y el Eterno dijo al acusador, ¿de dónde vienes? Y el acusador respondió al Eterno y dijo, de recorrer la tierra y andar por ella. Y el Eterno le dijo al acusador, ¿acaso has puesto tu atención en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y el acusador le respondió al Eterno y dijo, ¿acaso Job teme a Dios sin razón? ¿Acaso tú no le has dispuesto un cercado alrededor de él, y a su casa y a todo lo que posee? Vemos que Job estaba blindado, estaba cercado, tenía protección divina. Has bendecido a la obra de sus manos, y sus posesiones se han expandido sobre la tierra. O sea que tenía bendición completa y estaba cercado. No le podía ocurrir lo que ocurrió ahora que se ven las noticias. ¿Por qué? Porque estaba cercado. Dios le había hecho una protección. ¿Y cómo se consigue esa protección? Bueno, para eso estamos viendo esto. Y vamos a ver a continuación todo lo que ocurre a raíz de todo lo que ocurrió, y cómo podemos hacer que en el futuro estemos protegidos como estaba protegido Job. El acusador siguió con su acusación y sus argumentos y le dijo, y ahora envía tu mano y toca todo lo que tiene, y comprobarás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y el Eterno le dijo al acusador, y aquí todo lo que posee está en tu mano, únicamente sobre él no pongas tu mano. Y el acusador salió de delante de la presencia del Eterno. ¿Qué vimos aquí? Podemos imaginar que está ocurriendo, entendiendo las palabras de los versículos. Una reunión en los cielos, vinieron los ángeles, vino el acusador, cada uno habló, el acusador presentó su acusación y recibió un permiso para hacer algo a Job, tocar sus bienes. Y ahora a continuación, ¿qué viene? Vino el acusador y tocó los bienes de Job tal como había recibido el permiso de Dios. Sería lo lógico. No, no está escrito eso. Observad lo que está escrito a continuación. En ese día aconteció que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano primogénito, y un mensajero vino a Job y le dijo, los vacunos estaban arando y las asnas pastando junto a ellos. Los sabeos, era un pueblo, cayeron repentinamente y se los llevaron, y a los jóvenes que estaban a cargo los atacaron con espada, y solo yo me he salvado para comunicártelo. Observad lo que ocurrió aquí. Vinieron hombres y se llevaron, y según lo que cuenta aquí, fue más allá, se llevaron sus almas también. Sus cuerpos dejaron que las almas se fueran, ¿no? Es algo que durísimo. Aquí está escrito explícitamente. Aún este estaba hablando cuando vino este otro y dijo, un fuego de Dios cayó del cielo y abrazó a los ovinos, a los jóvenes que estaban a cargo de estos, y los consumió. Y solo yo me he salvado para comunicártelo. Los primeros, puede ser que vinieron por agua, en navíos. Yo he visto algo en unas explicaciones que ahora no tuve el tiempo para volver a consultar todas las explicaciones hace tiempo, y es posible que vinieron en navíos, o sea, por agua. Aquí vemos el fuego, que este otro suceso apareció con fuego, que cayó del cielo y abrazó a los ovinos y a los jóvenes. Y todo esto está ocurriendo aquí. ¿Dónde dice que viene el acusador, que vienen los ángeles? No hay nada, solo cosas naturales. Pero las cosas naturales, el fuego y el agua y los sabeos, no recibieron el permiso de hacer nada. El que recibió el permiso fue el acusador. ¿Y qué tienen que ver los agentes naturales? Pero quienes llevan a cabo esto que recibió permiso del acusador son los agentes naturales. ¿Y cómo puede ser? Vamos a ver más.
Aún este estaba hablando cuando vino este otro y dijo: los caldeos formaron 3 escuadrones y tomaron a los camellos y se los llevaron, y a los jóvenes que estaban a cargo de estos los golpearon a filo de espada, y solo yo me he salvado para comunicártelo. Otra vez aparecen 3 escuadrones. Mientras que este estaba hablando, vino este otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano primogénito. Y aquí que vino un gran viento del flanco del desierto y golpeó contra los 4 flancos de la casa, y ésta cayó sobre los jóvenes y perecieron, y solo yo me he salvado para comunicártelo. Aquí vemos el flanco aire, el viento, es aire. Vinieron ahora por aire, vino el viento. Son agentes naturales, viento, fuego. Si los sabeos vinieron por agua, o por donde hayan venido. Y también hombres, escuadrones, todas cosas naturales. No vemos ni un acusador, ni ángeles. O sea que, ¿cómo se entiende? Primero se habló de reunión de ángeles y reunión del acusador y todo eso en los cielos. Y a continuación se manifiesta lo que se dictaminó en los cielos a través de cosas naturales, y principalmente se ve la participación de viento, fuego y también hombres, escuadrones. O sea que es algo que está movido por fuerzas de lo alto y por un ente negativo, que es el que recibió ese permiso, que es el acusador. Yo traduzco acusador, porque está escrito a Satán en hebreo, que es el acusador. La traducción es acusador. Y ocurre con cosas terrestres, naturales, lo que recibieron el permiso. Y Job se levantó y rasgó su túnica, rasuró su cabeza y se postró en tierra y se prosternó. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Eterno dio y el Eterno quitó, sea el nombre del Eterno bendecido. Con todo eso, no pecó Job ni atribuyó a Dios ningún despropósito. Job tenía fe plena, que todo viene de Dios. ¿Por qué? Porque si bien no vino de Dios, vino del acusador, pero ¿quién dio el permiso? Dios. Por eso Job sabe, Dios está detrás de todo. Si no hay permiso, si Dios no otorga el permiso, no va a ocurrir nada. Por eso Job estaba completamente seguro, todo viene de Dios, y sí, todo viene de Dios. Aunque este acusador obtuvo permiso, todo viene de Dios. Si Dios le hubiera dicho no, no podía tocar nada. Así fue como Job íntegro reconoce que todo viene de Dios y no atribuyó ningún despropósito contra Dios, como todo tiene alguna razón. Así fue como ocurrió todo esto, cómo cambió la vida de Job por completo. Solo le quedaba su salud, que estaba sano. Pero no tenía dinero, no tenía bienes, no tenía hijos, perdió todo. Y todo en forma aparentemente natural. Vino fuego, vino viento, vinieron los escuadrones, personas que se llevaron sus pertenencias, sus hijos los perdió, como está escrito aquí. Y así quedó Job solo. Y sigue a continuación en el libro de Job otra historia relacionada. Dice: al año siguiente, en ese día se reunieron los hijos de Dios y vino entre ellos el acusador. Otra vez, reunión en los cielos en ese día, en Rosh Hashanah. ¿Y qué argumentó ahora el acusador? Que debido a que Dios le había dado salud a Job y porque estaba íntegro en su estado de salud, por eso teme a Dios, pero si le quitan la salud, será distinto. Consiguió el permiso. Yo no voy a leer todo el capítulo porque, como dije, ya hice vídeos explicando y leyendo todo el capítulo entero, así que si queréis lo podéis ver en los vídeos que hice al respecto, lo tenéis completo. Y así fue como el acusador obtuvo el permiso y le vinieron a Job enfermedades. Nuevamente no dice que el acusado hizo algo, que vinieron ángeles, no, vinieron enfermedades. O sea que el permiso lo obtiene alguien negativo como el acusador ese y vienen cosas al mundo. Nosotros vimos ahora en la actualidad, vinieron cosas al mundo. Pero si vemos aquí el plan divino, esto tiene una raíz espiritual. No ocurrió porque sí. Algo hubo que provocó que se puedan filtrar todo eso que ocurrió y bueno, a raíz de eso
ocurrió, sucedió, si no, no hubiera podido filtrarse. Todo lo que sucedió no hubiera podido ser, ¿por qué? Porque Dios protege, estaba totalmente resguardado y no le podía venir nada malo. Pero algo hizo que se filtrara y se filtró ahora también. ¿Cuál es la solución? La solución también la encontramos en lo que ocurrió con nosotros, el trabajo que hicimos, y vamos a verlo también enraizado en el libro de Job. ¿Por qué leo esto? Para después poder cotejar con lo que aconteció y que podamos extraer conclusiones, porque vamos a ver que está directamente relacionado con esto, que es con el plan divino. Vamos a ver algo del capítulo 42, que es cuando Job logró restablecerse. Estaba enfermo, muy enfermo, había cambiado su rostro, se había demudado, que ellos lo vieron, los amigos, y se pusieron a llorar. Fue algo conmovedor. ¿Y cómo se curó? ¿Cómo recuperó todo? Por algo que hizo Job, que se narra en el capítulo 42. Job comenzó a hablar con el Creador, y se narra todo el diálogo. Job respondió al Eterno y dijo: sé que todo lo puedes y que no te falta ningún pensamiento. ¿Quién es el que oculta el consejo sin comprensión? Por eso yo hablaba sin entendimiento, cosas ocultas para mí que no comprendía. Óyeme, te ruego, y yo hablaré, te preguntaré y me enseñarás. Te había oído con mis oídos, y ahora mis ojos te ven. Por eso, por el grado con el que te he percibido, aborrezco lo mundano y me arrepiento en polvo y ceniza. Vemos que Job contempla la presencia de Dios y también se arrepiente de lo que hizo mal. ¿Qué hizo mal? Ahora vamos a ver. Aconteció que después de que el Eterno habló esas palabras a Job, el Eterno dijo a Elifaz Teimanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos amigos, porque no habéis hablado lo correcto de mí como hizo mi siervo Job. ¿Qué tenían que ver los amigos aquí? Estaba hablando Job con el Eterno, pasa a los amigos, que Dios habla aquí con Elifaz, el Teimanita, que era uno de los amigos de Job que vinieron a visitarlo. ¿Qué hizo? ¿Qué habló mal? El Eterno le dijo: y ahora tomad para vosotros 7 toros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreceréis ofrenda ígnea por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque ciertamente a él atenderé, por no hacer afrenta con vosotros, porque no habéis hablado lo correcto de mí como mi siervo Job. ¿Qué dice aquí? Que ellos hablaron mal, y Job habló bien. Que ellos hablaron mal. No dice aquí. ¿Por qué? Hay que meditar. Vemos, este es el plan divino. Vosotros habéis hablado mal, mi siervo Job habló bien. Eso dice, nada más. Revisamos todo el libro de Job y encontramos que cuando vinieron los amigos le dijeron a Job, cuando pudieron hablar con él, porque primero estaba muy mal, no podía hablar, después pudo hablar, le dijeron: revisa qué has hecho mal, porque no hay ningún justo que caiga en desgracia. ¿Y cómo le van a decir eso? Encima que está tan enfermo, le van a recriminar de esa manera: revisa, quizás has hecho algo mal, por algo te viene lo que te vino. No se debe hablar así. Y por eso aquí el Eterno le dice: vosotros habéis hablado mal. Y Elifaz, el Teimanita, Bildad, Shuita y Shofarna, Amatita, fueron e hicieron como el Eterno les dijo, y el Eterno atendió a la oración de Job. Y el Eterno quitó la aflicción de Job cuando oró por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había tenido Job. Aquí vemos que le faltaba rectificar a Job. Cuando se recuperó, dice aquí claramente, versículo 42, 10. Capítulo 42, versículo 10 del libro de Job. Cuando oró por sus amigos, le vino la salvación completa. ¿Qué es eso? Un acto de bien, un acto de misericordia, un acto de consideración. Ahí Job estuvo completo y le vino toda la bendición. Eso permitió que se filtrara lo que se filtró. Le faltaba completar algo por el flanco del bien a Job, que eso lo explica el exégeta Metsuda David, cuando lo hizo, que es orar por sus amigos. ¿Qué es orar por sus amigos? Se puso en el lugar de ellos y oró por ellos. Pensó, si yo estuviera en su lugar, ¿qué haría? Se puso en el lugar de ellos. Y esto vamos a ver que es un fundamento bíblico esencial para que todo cambie. A Job le cambió.
Vamos a ver cómo le cambió. Y el Eterno quitó la aflicción de Job cuando oró por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que había tenido. Y todos sus hermanos y todas sus hermanas vinieron a él, y todos sus conocidos, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo el mal que el Eterno había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y el Eterno bendijo el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de toros y 1.000 asnas. Millonario, mucho más millonario que lo que era antes, el doble. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Los exégetas analizaron muy bien este texto y dedujeron que de la forma en que está redactado se ve que los hijos que tenía antes los recuperó. No era que se le habían venido a la casa abajo y ellos estaban dentro de la casa, se lo habían llevado cautivos y los recuperó. Las 3 hijas, él llamó el nombre de la primera Yemima, el de la segunda Ketzia y el de la tercera Kerenafuj. 3 hijas que eran bellas. No había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y su padre les dio herencia entre sus hermanos. Después de eso vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y Job pereció anciano y lleno de días. Esta es la historia de Job. Y como nos enseña tantas cosas, quiero que pasemos a la segunda etapa de este estudio, que es lo que ocurrió ahora, en la actualidad, basándonos en el plan divino. Pero quiero quitar esa muralla. Nosotros tenemos una muralla detrás que desde el principio no la quise, pero así el Eterno dispuso de que esté esa muralla. Observad que hay una pared ahí detrás y no había modo de quitarla. Lo único que se podía hacer era que la pared sea más grande, porque hay una pared muy extensa aquí y el sol no nos permitía filmar hacia ningún lugar, solamente que esa pared contenga un poco el reflejo, y así se pudo filmar. Pero ahora, como estuvimos hablando acerca del plan divino y todo, el sol bajó y nos podemos mover. Por eso vamos a hacer un giro y vamos a quedar libres. Nos vamos a liberar de esa pared, porque lo que queremos es la contención del Creador. No queremos paredes físicas, queremos algo espiritual, protección como la tenía Job, que Job estaba cubierto por el Eterno con una protección divina, energía divina. No necesitamos pared, necesitamos la protección de Dios. Por eso pido que nos movamos de aquí y nos pongamos hacia el espacio libre y abierto para poder disfrutar de lo que continúa aquí en un espacio abierto. Aquí nos sentimos mejor. No tenemos la contención de esa pared, de ese muro. Estamos bajo la protección del Creador. Si se filtra algo porque es la voluntad del Creador. Pero estamos en sus manos y eso es lo que queremos. Queremos estar en sus manos. Depender del Creador, depender de Dios. Y ahora vamos a analizar cómo se llegó a esto. Cómo ocurrió lo que ocurrió en la festividad de Shmini Atzeret, cuando termina la festividad de Sukkot, en la plenitud de la festividad, cuando estamos reunidos con el Creador, que el Creador dijo: quedaos un día más. En ese día ocurrió lo que ocurrió. Vamos a ver cómo sucedió todo, pero reitero, en el plano espiritual nosotros vamos a los orígenes, no cómo vinieron, cómo por agua, por tierra, por aire. No, vamos a ver al origen espiritual según el plan divino. Vamos a ver el trabajo que se hizo desde antes de Rosh Hashanah, qué trabajo se hizo y dónde estuvo esa brecha que permitió que ocurriera lo que ocurriera desde el plano espiritual. Vamos a verlo. Un mes antes de Rosh Hashanah, hay muchas comunidades que recitan una plegaria especial que se llama Selijot. Selijot, ¿qué es? Es perdones. Una vez es Selijá, perdón. Selijot, muchos perdones. ¿Cuándo se dice perdón? Si uno va caminando rápidamente y lleva cosas, libros, algo, y no ve a otra persona que está ahí y se lo llevó por delante, que es lo mínimo que puede hacer. Perdón, no lo vi, perdón, le pide perdón. O cualquier cosa. Iba caminando y estaba apurado y estaba el café de la otra persona sobre la mesa y con el borde de la ropa le tocó el café y se lo derramó.
¿qué hace la persona que hizo eso? Sin intención, pero se lo hizo, le volcó el café. Perdón, Señor, a un amigo, perdón, a un compañero, a otra persona, perdón, le pide perdón. ¿Por qué? Porque eso es algo que tiene que pedirle perdón. Si abría la puerta, abrió la puerta y había otra persona que quería abrir la puerta y se lo llevó por delante. Le pide perdón. ¿Por qué? Porque, bueno, le tiene que pedir perdón, porque hizo algo que no está bien, aunque no tuvo intención. Con más razón, si tuvo intención, que le va a pedir perdón. Pide perdón por algo que ocurrió, le ocurrió y bueno, y ahora pide perdón. Y la otra persona no lo perdona, porque ve, por lo general, hay personas que son rencorosas, pero no está bien, es ser rencoroso. Le pide perdón y el otro lo perdona. Y así están en paz. Y eso es lo que se hace. Perdón, Dios, perdón. 30 días antes de Rosh Hashanah empiezan muchas comunidades con los perdones. 1 hora. Hay comunidades que durante 1 hora están, en vez de recitar las plegarias solamente, porque son varias plegarias de perdón, pedido de perdón, muchas comunidades las cantan a esas plegarias, al Eterno. Entonan con una canción las plegarias de pedido de perdón al Creador. Y es muy bonito, es un trabajo que se hace, porque las personas se levantan muy temprano a la mañana, a la madrugada, antes de que salga el sol. Muchas personas, y van todos los días, y se reúnen, y recitan eso es como una plegaria, pedido de perdón, plegaria que contiene así himnos, canciones, de pedido de perdón al Creador por cosas que se hicieron mal. Como puse los ejemplos de que se le llevó por delante porque estaba apurado y llevaba los libros, o le volcó la taza de café, o cualquier otra cosa, así con el Eterno, muchas otras cosas, se le pide perdón. Un trabajo de 30 días. 30 días antes de Rosh Hashanah. La última semana, la semana previa a Rosh Hashanah, se suman todas las comunidades, porque hay comunidades que acostumbran a hacerlo 30 días antes, otras comunidades 1 semana antes, ahí se suman todas las comunidades. De 1 semana antes de Rosh Hashanah, pedir perdón al Creador, pedir perdón por las cosas erróneas, por lo que se hizo mal. Y el día previo a Rosh Hashanah, hay comunidades que esa plegaria de pedido de perdón dura muchísimo tiempo, es muy larga, y se recitan lo que se denomina los 13 atributos de misericordia del Creador, que es un texto bíblico que habla de la misericordia que tiene el Creador, se manifiesta mediante 13 atributos que se recita. Eso es muy potente, muy poderoso, se recita, y también se hace la confesión, que se denomina vidui, todo lo que uno ha hecho mal, como por ejemplo, te he volcado la taza de café, bueno, tiene que reconocer, te he volcado la taza de café, perdón. O a veces no lo ve a la persona estaba en un lugar, estaba reunido en una oficina y dejó su ropa ahí, y uno descuidado le volcó algo sobre la ropa o le rompió la etiqueta sin querer y no lo vio a esa persona. Después le pide perdón, te he hecho esto, perdóname. Bueno, con el Eterno también. La última semana se pide perdón, todos se pliegan a ese pedido de perdón, a esa plegaria, pero el día previo a Rosh Hashanah, que es el año nuevo, ese día que se reunieron los ángeles y vino el acusador y todo, el día de Rosh Hashanah, el día previo, hay comunidades que hacen una plegaria muy muy larga el día del perdón, muchas veces pronuncian los 13 atributos de misericordia y la confesión, esa que dije, todo lo que se hizo mal, varias veces se hace, puede durar más de 2 horas. Y llega el día de Rosh Hashanah, y el día de Rosh Hashanah se ora al Creador. Uno está reunido con la congregación muchas horas recitando esa plegaria de Rosh Hashanah. Se toca el shofar, que es el cuerno, que es algo tan poderoso, que contiene sonidos de quebranto y sonidos prolongados. Los sonidos prolongados representan la alegría, así lo explicó el sabio Yosef Haim. Los sonidos quebrantados significan el sollozo, el quebrantamiento, o sea que tiene todo. Podemos salir de todo quebranto, del sollozo, tener alegría, sonidos continuos, sin estar quebrantados. Todo eso está en el cuerno que se hace sonar, que se llama shofar. En el día de Rosh Hashanah se hace sonar ese cuerno.
Es un día muy emotivo. Y en ese día se pronuncia en la plegaria algo que es maravilloso, que no lo voy a mencionar ahora porque se pronuncia también el día de Yom Kippur, que ahí lo voy a mencionar a eso que se pronuncia, que es muy importante y ahora vamos a ver, y contiene una clave para que lo que ocurrió ahora, que dije, vamos a ir al origen espiritual y como está escrito en el libro de Job, ahora también estamos viendo qué trabajo se hace de Rosh Hashanah, todo este mes que se pide perdón al Creador, con canciones, con oración, el día de Rosh Hashanah. Después se sigue pidiendo perdón porque en Rosh Hashanah se reúnen en los cielos, como vimos en el libro de Job, los ángeles están ante Dios, la corte celestial, viene el acusador también, o varios acusadores, a veces también tiene agentes, y se decide lo que se decide. Pero el Eterno, como es bondadoso, da un plazo a la persona para que se rectifique hasta el día de Yom Kippur, 10 días. Desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, 10 días. En esos días la persona puede rectificarse, puede reconsiderar, y entonces se establece definitivamente lo que fue establecido en Rosh Hashanah en forma con tinta que se puede borrar, se establece, finalmente se sella el veredicto en Yom Kippur. Yom Kippur es el día del perdón. Quien se rectificó, Dios lo perdona. ¿Y cuál es el trabajo del día del perdón, Yom Kippur? Antes se dicen también pedidos de perdón durante toda esa semana, muchas comunidades lo hacen. Llega el día de Yom Kippur, el día del perdón. ¿Qué se hace el día del perdón? Se leen oraciones, mucho tiempo se está con la congregación leyendo oraciones, uno está totalmente arrepentido, como vimos que Job se arrepintió de lo que había hecho mal y se corrigió y ahí él tuvo toda la bendición. Nosotros también. Nadie es perfecto, pero para arrepentirse hay que analizar que uno hizo mal. Si uno no presta atención a las cosas que hizo mal, ¿cómo se va a pedir perdón? ¿Cómo se va a arrepentir? Si uno no se da cuenta que le volcó el café al compañero o lo que le hizo, no se da cuenta, ¿cómo se va a arrepentir de eso? Tiene que darse cuenta. Bueno, para eso hay en el libro de oraciones de Yom Kippur, también Rosh Hashanah, dije, hay una plegaria importante que se recita que también está en el libro de Yom Kippur, del libro de oraciones de Yom Kippur. Ahora vamos a ver parte de la plegaria, algunos rasgos importantes que conviene saber. Voy a decir solo algunos. Esto se denomina la confesión. Uno confiesa. Cuando le hizo algo a su compañero, se lo llevó por delante, confiesa, perdón, me he llevado por delante, o una vestimenta, o la taza de café, confiesa y le pide perdón. Hay cosas que se piden en lo que se denomina la confesión de Yom Kippur. Se dice varias veces durante el día del perdón Yom Kippur esto, que es muy conocido, el vidui, la confesión. Muchas cosas se dicen. Por ejemplo, se dice así, larga la plegaria, porque se enumeran todas las cosas que uno hizo. Dice, Be'al het shehatanu lefaneja bebitui sefataim, por lo que he cometido un pecado a través de una expresión de los labios. Uno pide perdón por eso. ¿Cuántas veces uno se expresa mal con los labios? Los compañeros de Job, los amigos de Job, ¿qué hicieron? Hicieron mal, hablaron mal. Lo que le dijeron, rectifícate, has hecho algo mal, verifica, seguramente has hecho algo mal. No, estaba muy enfermo, ¿cómo le van a decir eso? Eso es importante. Otra de las cosas que sigue es Be'alhet shehatanu lefaneja begalui ubaseter. Lo que he hecho incorrecto, tanto en forma revelada o en forma oculta. Puede ser que uno hizo en forma oculta o en forma revelada. Pide perdón también, se confiesa esto. Alhet shehatanu lefaneja bedaatu bemirma. Lo que he hecho, un error que he cometido, una falta que he cometido, a sabiendas o en forma tortuosa. Todo eso uno lo confiesa. Al shehatanu lefaneja beonaat rea. Por la falta que he cometido contra mi prójimo de hacerlo sufrir. Es tan importante eso y uno lo confiesa. ¿Y cuántas veces uno lo puede hacer sufrir? Y en forma, como dije, se lo llevó por delante, una pertenencia del compañero, para hacerlo sufrir hay muchas formas. Por ejemplo, tiene un coche, un carro, y va por la calle, la carretera o la calle, y a veces hay lugares donde hay mucho tráfico, y uno se detiene, y uno quiere
le hace sonar una sirena así. No estaba programado, pero bueno, obra del Eterno. Uno quiere que avance el compañero, ¿y qué le hace sonar? El claxon, la bocina. En algunos países se llama bocina, en otros claxon, para que avance. Eso tiene derecho. Si se puso en el camino el otro y no avanza, ¿y qué está estorbando en el medio del camino, en el medio de la calle? Que avance. Y le hace sonar su claxon para que avance el que está detrás. Está bien, yo no digo que esté mal, porque quiere que avance, pero hay un problema. Es una calle, y si es una calle, por las aceras está pasando gente, peatones, gente a pie. Y esa gente a pie están conversando uno con otro, uno está hablando por su móvil en voz baja, están caminando tranquilamente. Y aparece el ruido del claxon, como apareció ese sonido de esa sirena, y eso a la persona le cambia el ánimo. Una persona que va a pie, hay personas que no lo sienten, hay muchas personas que sí, que le cambia el ánimo, y se impacientan y ya no es lo mismo. Entonces le hizo sufrir. Con ese claxon que hizo sonar, ¿logró su objetivo? ¿Que el que estaba delante avance? Sí, puede ser. Pero no consideró que hay otras personas que están caminando a los costados, en las aceras, y a esa persona le molesta mucho. ¿Y qué le hicieron esas personas que están caminando a esa persona que uno se le puso delante? ¿Qué culpa tienen las demás personas que están caminando plácidamente, que se le puso delante otro coche y no le deja pasar? Es un problema de él con el otro coche. ¿Por qué tiene que involucrar a las demás personas que no tienen nada que ver? Y por lo tiene que hacer sufrir, haciéndole sonar el claxon en sus oídos, que a muchas personas les es insoportable, y a otra persona que les molesta. Vemos que hay cosas que se hacen, que se hace sufrir. Y si uno no presta atención, ¿cómo va a ser considerado? ¿Cómo va a reflexionar? Por eso dice aquí, Al-Het Shehatanu Lefaneja Bionaat Rea, por el pecado que hemos cometido de hacer sufrir al prójimo. Y hay que pensar, no es solo decir esta palabra, ¿qué hice en mi vida durante el año? ¿Qué hice? Si uno recita todas estas oraciones, la confesión, y no medita nada, ¿de qué le sirve? Uno, ¿cómo va a arrepentirse de las cosas malas que hizo si no piensa, si no reflexiona, no sabe lo que hizo? Hay que pensar, hay que considerar, tomar en cuenta qué es lo que uno hizo. Y ahí va a cambiar su vida, porque uno se va a poder arrepentir de las cosas malas que hizo, como Job. Se arrepintió de lo que era incorrecto, le cambió la vida. Nosotros así también podemos hacer esto. Y la confesión que se recita en Yom Kippur está lleno de cosas que uno reflexiona. Pero si uno no reflexiona, lo lee solamente, no le sirve mucho. Cumplió con el ritual de leer la oración, pero no lo incluyó en su interior, como que no reflexionó. ¿Y qué va a cambiar? Si él no cambia nada, ¿cómo va a querer que le cambie a él la suerte, el destino, la vida? Para que cambie como le cambió a Job, hay que hacer un cambio, hay que reflexionar. Si está la confesión, prestar atención. Por eso, ahora que terminó el día de Yom Kippur y fue sellado todo lo que ocurrirá en el año, etc., tenemos la posibilidad de hacer lo que hizo Job, que está escrito, cuando él reflexionó y cambió, él consideró a sus amigos, se puso en su lugar, como vemos de lo que ocurre con Job, le cambió la vida a él, y ahora lo podemos hacer, aunque ya fue todo escrito y sentenciado y sellado, pero podemos reflexionar y cambiar, tomar decisión y arrepentirnos, y dirigirnos al Eterno, dirigirnos a nuestro prójimo, y tenemos la posibilidad, porque el Eterno es bondadoso. Cuando dice eso en el libro de Job, de que se arrepintió y modificó todo y le cambió todo, no dice se reunieron los hijos de Dios y el acusador y todo eso en ese día. O sea que no es mencionado el día de Rosh Hashanah en ese día. Quizá no fue en Rosh Hashanah que le cambió, sino que fue en otro día. Existe la posibilidad, el Eterno es bueno. Todo lo que debemos hacer es cambiar, mejorar, reflexionar y ver ahora, revisar la plegaria de Yom Kippur, la confesión, a ver, ahora como ya pasó el Yom Kippur, a ver qué encontramos que no hemos rectificado y tomar la decisión por lo menos. En este momento, bueno, podemos tomar la decisión en este momento, ya cuando llegue el Yom Kippur siguiente, vamos a estar preparados y vamos a poder hacer el Yom Kippur de otra manera.
En el día de Yom Kippur se recita una plegaria que es también la misma que se recita en Rosh Hashanah, como dije, que es algo increíble lo que dice esto. Se toman las decisiones en los cielos, tal como está escrito en el libro de Job, aquí se detalla. Y vamos a verlo desde otro ángulo, porque como veis hemos girado ahora para estar en otra posición y más iluminados. Esta es luz natural. Aquí no tenemos nosotros luces artificiales ni nada, luz natural, estamos más iluminados. Observad la imagen cómo se ve más clara. Vamos a ver esa oración que se recita en el día de Yom Kippur, en el día del perdón. Esto es maravilloso. Berosh Hashanah y Katebun, dice. ¿Qué significa? Lo tengo que leer en hebreo porque lo tengo en hebreo y se va a entender. Hay cosas que cuando se las traduce no conservan el mismo sentido. Quien no sabe hebreo no hay problema, va a prestar atención lo que traduzca en español, que lo voy a hacer en forma simultánea. En Rosh Hashanah son escritos, o sea, se escribe la persona qué trabajo hizo durante el año, qué hizo en Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah se escribe. Ubeyom Tzom Kippur y Hatemun. Y en el día del ayuno, del día del perdón, son sellados. Lo que la persona hizo se evalúa. En Rosh Hashanah se escribe, en Yom Kippur se sella lo que va a ser de esa persona en ese año. Y no solo una persona, sino grupos enteros de personas, incluso naciones. Kama y Abrun, Bekama y Bareun. ¿Cuántas personas van a estar en un estado que no es el mejor? ¿Cuántas personas van a sanar, van a estar sanas? Mi Ihye Umi Yamut. Observad esto. ¿Quién va a vivir y quién no? Esto se establece. En Rosh Hashanah se escribe, en Yom Kippur se sentencia, se sella. ¿Quién va a vivir? ¿Quién no? Mi bekitzó, umi lo bekitzó. ¿Quién en su momento adecuado a tal edad, a tal momento que le correspondía? ¿Quién no en ese momento, sino antes? Mi bamaim, umi baesh. ¿Quién va a perecer a través del agua y quién a través del fuego? Comparándolo con lo que ahora, en la actualidad, hemos visto en las noticias, que bueno, yo estoy viviendo ahí, escuché y vi. Mi bajereb u mi bajayá. ¿Quién a través de espada? ¿Quién a través de algún ente? Hayá es un animal salvaje. Mi barraab u mi batzamá. ¿Quién con hambre y quién de sed? ¿Quién de hambre y quién de sed va a perecer? ¿Cuántas personas han sido tomadas en cautiverio? ¿Qué sabemos que está ocurriendo ahora con esas personas? Mi barrash u mi magefá. ¿Quién a través de algo estruendoso? ¿Quién a través de la pestilencia? Mi bajanicá u mi basequilá. Entonces, también, ¿quién a través de asfixia? ¿Quién a través de lapidado? Mi anúa, ¿quién va a descansar? ¿Quién se va a mover? Mi shaket, mi taref, ¿quién va a estar sosegado? ¿Quién va a ser confundido en forma brusca? Mi eshalem, mi tieser, ¿quién va a tener sosiego? ¿Y qué persona va a tener aflicciones? O una nación entera va a padecer. Mi ani u mi ashir, ¿quién va a empobrecer y quién va a enriquecer? Mi eshafel u mi arum, ¿quién va a ser humillado y quién va a ser enaltecido? Todo eso se dice, está claramente aquí escrito, se determinó en Rosh Hashanah, se selló en Yom Kippur y pasó. Y esta sentencia que se sella en Yom Kippur, ¿cuándo se resuelve? Se resuelve en Yom Kippur, se sella, pero cuando sale el veredicto, fue estudiado por tradición que cuando termina la fiesta de Sukkot, que se llama eso Hoshana Rabbah, ahí sale. Y después de Hoshana Rabbah viene la festividad, viene Simchat Torah. O sea que cuando sale esta sentencia, sale a luz en el día que termina la festividad de Sukkot, y después viene la festividad ya no es parte, ya salió la sentencia,
Y vemos que cuando esto ocurrió, el destino de estas personas, que lamentablemente ya no están con nosotros. ¿Cuándo se selló eso? Se selló en Yom Kippur. Porque si no, nadie puede tocar a nadie. El Eterno tiende una energía protectora que nadie puede tocar a nadie. Pero por algo ocurre lo que ocurre, porque es un designio de los cielos que se sella en Yom Kippur. Se escribe en Rosh Hashanah, se sella en el día del perdón. Sale a luz en Hoshana Rabbah cuando termina la festividad de Sukkot. Y cuando ya viene la festividad de Shemini Atzeret, que es la festividad en la cual ocurrió todo lo que ocurrió, ya salió a luz la sentencia. Nosotros sabemos que hubo personas que hicieron eso. Sí, uno puede decir a esas personas y tomar medidas. Sí, es correcto, está bien. Esas personas ya no están con nosotros, han partido. Cuando se estableció eso, en Rosh Hashanah se escribió, en Yom Kippur se selló, si el Eterno extiende su energía protectora no puede pasar nada. Hay veces en que la persona no es por la persona misma, sino porque tiene que expiar por otros. También existe eso. Nosotros no podemos decir, esa persona merecía, no merecía, quizá lo hicieron por nosotros, quizá en lugar nuestro se fueron. Eso es algo que no sabemos. Pero sí sabemos que en Rosh Hashanah se escribió, en Yom Kippur se selló, lo que pasó, pasó, pero ¿por qué? Porque ya estaba pronosticado en los cielos, estaba escrito. Esas personas, si fueron ofrendas, no sabemos, cada uno es independiente, Dios juzga en lo alto, nosotros no tenemos esa información, en la corte celestial se hace, nosotros no accedemos, como está escrito en el libro de Job, en el cielo ocurre algo, en la tierra se ve consecuencias que no tienen nada que ver con la resolución, sino aquí es entes naturales, vemos lo que vemos, pero no es que vemos la sentencia, ni los argumentos, ni nada. En el libro de Job se vio acerca de algunos argumentos, pero no todos podemos ver los argumentos de todos. Dice acerca de los argumentos de Job porque está escrito, porque Moisés escribió el libro de Job y Moisés vio más allá que todos los demás profetas. En el libro de Baba Batra dice que Moisés escribió el libro de Job, pero una persona que no está en el nivel de Moisés, difícil, ¿cómo va a saber todo lo que ocurre en los cielos, todos los dictámenes, todo eso? Tiene que ser un profeta de alto rango. Moisés era una persona así, muy elevada. Por eso escribió, para que sepamos que hay justificativos de por qué se hace todo y cómo. Y se explica ahí que Job era una persona recta, íntegra, no tenía faltas. ¿Por qué padeció? Posiblemente para proteger por otras personas, no dice tampoco, pero si no tenía faltas, si era íntegro, ahí lo dice en el texto bíblico. Tenía que aprender algo, sí. Algo que corregir, sí, pero algo que no era, en el texto de Job no dice que era una falta, era algo que tenía que corregir. Y todo eso que atravesó para corregir eso puede ser que justificado desde el punto de vista de que le correspondía para corregir eso, puede ser que expió también por otras personas, eso no lo sabemos, y más no tenemos datos, solo sabemos eso. Sabemos que hay hombres íntegros que pueden expiar por otras personas, que al soportar ellos, bueno, nos beneficiamos otras personas, o porque hicieron algo ellos mismos y tienen que corregir algo ellos mismos. Pero sabemos que Job se rectificó porque tenía que corregir algo por el flanco del bien, también eso está escrito, como consta en el capítulo 42. Y ahí nosotros proyectándonos ahora, trasladándonos nuevamente a lo que es Rosh Hashanah y Yom Kippur, que es lo que ocurrió ahora. ¿Cuándo ocurrió esto? Después de Rosh Hashanah, después de Yom Kippur, después que salió el veredicto en Hoshana Rabbah, después de Sukkot, vino la fiesta, que inmediatamente después que salió el veredicto, ocurrió lo que ocurrió después del veredicto, que salió el veredicto. Si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, que es corregir ese detalle que falta. A veces falta un detalle mínimo, como le faltaba a Job. Bueno, ¿para qué corregirlo? ¿Para qué? Para estar íntegro y tener toda esa protección. Está escrito que a Job Dios le quitó la protección, ¿por qué? Porque le dio permiso al acusador para ver que sí, él iba a poder pasar las pruebas. No tenía la protección en ese momento. Cuando pasó la prueba, tuvo la protección en ese momento nuevamente. Nosotros pedimos esa protección del Creador. Es algo maravilloso que nos conmueve. Es una declaración, una plegaria que se recita cuando termina el día del Yom Kippur, antes de que termine, en la plegaria denominada Neilá. Se recita en otros momentos también esto que voy a mencionar, pero en la plegaria denominada Neilá
se pronuncia, nos dirigimos a nuestro Padre, Padre nuestro, Rey nuestro. Como es sabido en las oraciones que recitamos al Creador, mencionamos que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Rey. Para cualquier oración que hacemos para tener provecho de algo de lo que el Eterno nos dio. Por ejemplo, queremos comer algo, queremos beber algo, si queremos comer una fruta de un árbol, decimos: bendito eres tú, el Eterno Dios nuestro, Rey del universo, creador del fruto del árbol. Bendito eres tú, que es el comienzo de la oración, bendito eres tú, el Eterno. ¿Qué es eso? Estamos hablando en primera persona, como tú, Padre, tú, de tú le estamos hablando. Pero cuando decimos Rey del universo, ya no es tú, Él es el Rey del universo. Bendito eres tú, el Eterno, Dios nuestro, Rey del universo. Pasamos a tercera persona. ¿Por qué? Porque el Rey es el Rey. Por más que es nuestro Padre, cuando hablamos de su grado de Rey, lo dijimos en tercera persona. Y después le agradecemos por el fruto del árbol, por habernos dado el producto del fruto del árbol. Pero son tres partes de la oración. La primera en primera persona, la segunda parte en tercera persona y la tercera parte le agradecemos por lo específico que tenemos provecho de Él. Así en todo, porque es nuestro Padre y también es nuestro Creador, nuestro Padre, y es el Rey. Nuestro Creador, nuestro Padre y el Rey. Son dos cosas. Está escrito en la plegaria y también en el libro de los Salmos, consta esto, que nos dirigimos al Creador para pedirle clemencia como si fuera nuestro amo, o sea, en la calidad de Rey. Nosotros somos sus siervos, también somos nuestros hijos, pero cuando le pedimos algo así, nos referimos a Él en su majestad como Rey. En muchas ocasiones, para que nos dé sin méritos, le pedimos: danos gratuitamente, como un amo que a su siervo le da porque Él quiere. Le damos respeto al Creador. Amor, tú eres nuestro Padre, y respeto, Rey, el Rey. Y hay una plegaria así que se recita antes de que termine el Yom Kippur, en la plegaria denominada Neilá, que Neilá es cuando se cierra el día de Yom Kippur. Para recitar esa plegaria denominada Neilá, que significa cierre, el cierre de los portones, se abre el arca de la Torá y se recita toda la plegaria con el arca de la Torá abierta. El arca de la Torá es donde están los rollos de la Torá, se abre eso y se recita toda la plegaria con el arca de la Torá abierto. Y se recita eso que es Neilá, se le pide muchas cosas, se le agradece al Creador, a nuestro Padre. Y hay algo que se recita al final de esa plegaria, que es Padre nuestro, Rey nuestro. Tomad en cuenta toda la explicación que dije antes y entenderéis. Padre nuestro, Rey nuestro, y se le piden muchas cosas. Una de las cosas que se le pide es protección. Y protección de todo. Esa energía que tenía Job, que lo protegía, como dijimos, que nada malo le podía ocurrir. Se pide todo. Pero no solo eso, sino por detalles. Yo pido por favor que prestéis atención a los detalles de esto y veréis cómo todo lo que ocurrió ahora en la festividad última, que todo lo que salió en las noticias, que vinieron por aire, por tierra, por mar, por el agua, todo eso se le pide al Creador que nos proteja de los enemigos. Todo eso en la plegaria de cierre de Yom Kippur. ¿Y dónde está esa plegaria? Está en los libros de oraciones de Yom Kippur. Pero yo os la mostraré, la he grabado en un momento muy, muy especial, que en un momento también, ahora vemos las noticias y nos conmueve ver eso que ocurrió, que ahora también está ocurriendo. Y ahora estoy en un parque aislado, pero recién estuve en la ciudad. No es lo mismo. Está prácticamente todo cerrado, medios de transporte a muy pocos. La gente está con miedo. He visto muchas personas con mascarillas. He visto muchas personas con mascarillas en los rostros. ¿Qué significa eso? Que volvió al miedo. ¿Qué miedo de qué? Lo que ocurrió hace 3 años. Una pandemia, había que ir con mascarillas y estar recluido en la casa. ¿Qué es eso? ¿Por qué eso? Nadie dijo que yo escuché por lo menos, que hay que usar mascarillas ahora. ¿Sí? Vi
varias personas con mascarillas. ¿Eso qué indica? El temor. Y bueno, yo me vine al parque porque es un lugar donde puedo transmitir con más tranquilidad. Podés comparar mi voz, cómo hablo. En los lugares, sí, parque donde no hay mucha gente, y en los lugares donde hay mucha gente, la voz más forzada, hablo más alto, también muchas veces como que tengo que cubrir los ruidos exteriores con la voz, por eso hablo más alto. Aquí puedo transmitir en forma más tranquila y hablar directamente con vosotros. No necesito elevar la voz, es diferente. Y esa sensación se siente en la calle, en la ciudad, en la plena ciudad, en la plenitud de la ciudad. Aquí estamos apartados y se escuchan sirenas de algunas ambulancias que pasan o algunos coches que hacen sonar su claxon de tanto en tanto, pero por lo general aquí hay tranquilidad, pájaros, ruido del viento, y eso es otro mundo. Es lindo estar en un mundo así. Pero remontémonos a ese momento, hace 3 años, momento en que sí había que andar con mascarillas y estar dentro de las casas y todas las restricciones que recordáis hace 3 años. En esa época grabé el Padre Nuestro, Rey Nuestro, que es en hebreo Avinu Malkeinu. Avinu, Padre Nuestro, Malkeinu, Rey Nuestro. Lo grabé, lo filmé y lo quiero pasar ahora para que observéis. Me notaréis en otra condición porque tenía que hacerlo adentro, no es afuera, como ahora. No me permitían salir afuera porque no se permitía salir de la casa, había que estar recluido en la casa y no se podía ir siquiera a los parques. Así era hace 3 años. Pero en esa plegaria que se llama Padre Nuestro, Rey Nuestro, Avinu Malkeinu, está escrito que se le pide al Creador toda la protección que faltó ahora. Por eso, todo lo que ocurrió. Algo se filtró. Si no, ¿cómo se filtra? Como dije, algo ocurrió. Necesitamos la protección del Creador. Hay veces que hay energías negativas que impiden que esa protección proteja completamente. Se filtra algo, como ocurrió con Job. ¿Vieron que se filtró algo? ¿Por qué enfermó? ¿Por qué la acusación? ¿Por qué perdió todo? ¿Por qué enfermó después? Todo eso, causa de la acusación. Algo se filtró. Si se filtra algo, bueno, ocurren cosas, aunque era todo para bien, bueno, o algo se filtró de otra persona y Job protegió por otra persona o por muchas personas, no sé, pero algo ahí ocurrió. Si no era por causa de él, era por otras personas. Tenemos que tener la protección de que no se filtre nada, estar protegidos completamente por el Creador y que no se filtre nada. Y el Creador hace todo por nuestro bien, tal como surge del libro de Job, como he mencionado, porque nos quiere dar una gran recompensa el Creador en mérito de lo que hacemos en este mundo, el esfuerzo que hacemos en este mundo, estando en cuerpos humanos y haciendo su voluntad, todo por nuestro bien. Pero hay que tratar de tener la cobertura completa del Eterno, que no se filtre nada. Y eso se consigue. ¿Cómo? Con un trabajo que consta en la plegaria de Yom Kippur, que lo voy a mencionar después. Después de mencionar todo eso, quién vivirá y quién no, y todo lo que hemos visto que se sentencia en Yom Kippur, se sella, después de eso se dicen 3 palabras. Esas 3 palabras tienen un contenido que nos puede cambiar la vida. Si las ponemos en práctica, nos puede cambiar la vida. Es lo que hizo Job. Y nosotros también lo podemos hacer. ¿Quién lo enseñó a lo que hizo Job? Moisés, como dije, que lo escribió a ese libro. Nosotros lo podemos hacer también. Pero primero vamos a ver. Pido que prestéis atención a lo que vamos a ver ahora y lo comparéis con todas las noticias que habéis visto ayer y hoy de lo que ocurrió aquí en Israel, y comparéis. Y vamos a ver que esa protección que se pide en el Padre Nuestro, Rey Nuestro, Avinu Malkeinu, es exactamente lo que se filtró y ocurrió lo que ocurrió. Observad las palabras y lo veréis. Como dije, esto lo grabé, lo filmé en plena pandemia en el año 2020. Lo vamos a ver ahora porque es el momento ideal, quizá alguna parte, y vamos a ver que todo lo que ocurrió ahora, si tendríamos toda esa protección, no podría ocurrir, que era toda la protección como está escrito en el libro de Job, nada se puede filtrar. Vamos a ver el Avinu Malkeinu
Y eso nos va a permitir compenetrarnos con este texto que se recita en Neilá, la oración de cierre de la plegaria de Yom Kippur. Al final, antes de cerrar el arca, se recita esto, que es la plegaria Avinu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro. Padre nuestro, Rey nuestro, hemos faltado ante ti. Reconocemos que hemos faltado ante Él. Padre nuestro, Rey nuestro, no tenemos Rey sino tú. Padre nuestro, Rey nuestro, actúa con nosotros por tu nombre. Padre nuestro, Rey nuestro, renueva para nosotros un buen año. Padre nuestro, Rey nuestro, anula de sobre nosotros todos los decretos severos. Padre nuestro, Rey nuestro, anula las intenciones de nuestros enemigos. Padre nuestro, Rey nuestro, frustra los planes de nuestros enemigos. Padre nuestro, Rey nuestro, haz desaparecer de encima nuestro a todo opresor y enemigo. Padre nuestro, Rey nuestro, cierra las bocas de nuestros enemigos y acusadores. Padre nuestro, Rey nuestro, haz desaparecer la peste, la espada, el hambre, el cautiverio y la destrucción de los miembros de tu pacto. Padre nuestro, Rey nuestro, impide la plaga en tu patrimonio. Padre nuestro, Rey nuestro, perdona y excusa todas nuestras faltas. Padre nuestro, Rey nuestro, borra y aparte de delante de tus ojos nuestras transgresiones. Padre nuestro, Rey nuestro, borra en tus abundantes misericordias todos los escritos de nuestras deudas, nuestras faltas. Ya hemos visto cómo se le pide al Creador toda la protección de todo lo que precisamente necesitábamos. Esa protección, algo se filtró, como vimos, no estuvo en forma cerrada totalmente, como se filtró algo en el suceso de Job. Vamos a ver ahora el trabajo. ¿Cómo revertir la sentencia? ¿Podemos volver el tiempo atrás? No, pero podemos cambiar algo. Ahora, el libro de Job se explica que sí, él cambió. Volvemos a la plegaria de Yom Kippur, cuando se menciona quién va a vivir, quién no, y todo lo que mencionamos en esa plegaria tan sentida, tan emocionante y tan estremecedora. ¿Qué se dice a continuación de esa plegaria? Que se determina qué va a ocurrir con cada persona. ¿Quién le va a ocurrir esto? ¿Quién le va a ocurrir lo otro? ¿Qué está escrito a continuación? ¿Qué está escrito a continuación en esa plegaria? Está escrito en letras más grandes. A ver si podéis ver letras más grandes. Está escrito así, en el libro de oraciones de Yom Kippur: Ut Shuvah, Ut Tfilah, Ut Tzedakah, Ma'avirin et Ro'a Gezerah. La traducción es: y el arrepentimiento, y la plegaria, y el dar a las personas que necesitan, hacen pasar lo malo del decreto. O sea que transforman el decreto. Fue decretado sobre la persona que vivirá o lo contrario, o cualquier otra de las cosas negativas que se mencionó en la plegaria previa, que ya lo hemos visto antes, y no la quiero volver a repetir, a leer, que la he traducido palabra por palabra. Dice a continuación: y el arrepentimiento, la plegaria y el dar ayuda hacen transformar, hacen pasar lo malo del decreto, lo transforman. Uno puede haber tenido errores, pero hace estas tres cosas: arrepentimiento, plegaria y ayudar. Tres cosas. Cambia toda la sentencia. Lo que fue determinado lo transforma, lo cambia. Estas tres cosas tienen un trasfondo que es importante estudiarlo. Los sabios lo han incluido, está con letras pequeñas sobre esas palabras. En prácticamente todos los libros de oraciones que he visto están estas palabras. Y quizá también nos explique algo que enseñó el sabio Yosef Haim, que es importante saber esto acerca de estas tres palabras que están escritas arriba de estas tres palabras que mencioné. ¿Cómo cambiar el decreto? Tres cosas: arrepentimiento, plegaria, ayudar a los demás. Tres cosas hacen cambiar todo. Arriba de esas tres palabras hay otras tres palabras pequeñas, está escrito con letras pequeñas. Arriba de arrepentimiento dice tzom. Tzom significa ayuno. Arriba de tfilah, que es plegaria, dice kol. Kol es voz.
Tzedaká, que es dar, ayudar, arriba de eso dice mamón, que es dinero. O sea que hay otras 3 palabras arriba de estas 3. Tzom, kol y mamón. Tzom es ayuno, kol es voz y mamón es dinero. Hay 3 cosas que inciden en esas 3 palabras. Teshuvá, arrepentimiento, está vinculado con tzom, con ayuno. Tefilá, que es plegaria, está vinculado con la voz. Se pronuncia la tefilá, la plegaria, con la voz. Y tzedaká, que es dar, está vinculado con el dinero. El sabio Yosef Haim explicó estas 3 palabras, tzom, kol y mamón, que es ayuno, voz y dinero. Sumó las letras. Tzom, que es ayuno, suma 136. Calculó el valor numérico de las letras en hebreo, suma 136. Kol, que es voz, también suma 136 en hebreo. Y mamón, que es dinero, también suma 136 en hebreo. O sea que estas 3 palabras que debemos trabajar, arrepentimiento, plegaria y dar a los necesitados, que se vincula con ayuno, con la voz y con el dinero, si sumamos esas 3 palabras pequeñas, tzom, kol, mamón, que significa ayuno, voz y dinero, suman 136 cada una, en total suman 408, 136 por 3, sumado 136 más 136 más 136, da 408. 408 es el valor numérico de la expresión Meshihim, que Meshihim significa los ungidos. Hay en la tradición de los sabios, nos han escrito sobre bases de versículos, como está escrito en el Tratado de Sukkah, están los versículos citados, que va a haber 2 ungidos, lo que se conoce como Mesías, 2. Primero va a venir uno, después va a venir otro para cumplir diferentes funciones. Ambos los conseguimos con esto, o sea, la redención final. Ungidos, no dice el nombre, quién va a ser el ungido, quién va a ser el Mesías, aquí dice, sumó los valores numéricos, da ungidos, los 2 van a venir y con eso llega la redención total, basta de sufrimiento, basta de padecimientos, el gran cambio, lo que está anunciado en los libros de los profetas, Isaías, Zacarías, todo lo que dice, el gran cambio. Necesitamos que ocurra esto, la llegada del ungido, 2 ungidos, uno después del otro. Sacó la cuenta del sabio Yosef Haim, 408, y también es el valor numérico de la palabra Odula Hashem Kitov Kile Olam Hasdo, que es un versículo del libro de los Salmos, que es alabada al Eterno porque es bueno, porque eterna es su bondad. Es algo buenísimo para nosotros, generoso con nosotros el Eterno. Esa expresión también suma 408. Todo está indicado en estas 3 palabras que cada una suma 136. Tzom, que significa ayuno, kol, que significa voz, y suma 136 también. Y mamón, que es dinero, también suma 136. Las 3, 136 por 3, 408. Está todo eso indicado ahí en esas 3 palabras que debemos trabajar nosotros para cambiar todo. Y observad qué curioso. Vamos a aprender algo más. Eso es algo que, valores numéricos muy importantes. Hay un estudio muy importante detrás de todo eso. Los valores numéricos son para indicarnos esa presencia de todas esas fuerzas dentro de estas palabras que debemos trabajar aquí. ¿Qué debemos trabajar? Vamos a ver qué debemos trabajar. Tzom, que es ayuno. ¿Qué es ayuno? Es no comer. Kol, voz, que es hablar. Y mamón, que es dinero, es el elemento que tenemos para hacer generosidad con las demás personas. Acción, tomar acción, dar nuestro dinero a personas que necesitan. Esto está relacionado con la rectificación del mundo. ¿Cuál es la rectificación del mundo? Es sabido que hubo una historia que es mencionada en el Tratado de Gitín, donde hubo 2 personas, Kamtza y Bar Kamtza, que uno era el amigo de un anfitrión que organizó un banquete muy grande. Ese banquete muy grande lo organizó el anfitrión, no dice el nombre del anfitrión. Ese hombre, el anfitrión que organizó ese banquete, era amigo de Kamtza, pero estaba enemistado con Bar Kamtza. Y le dijo a su asistente, el anfitrión que organizó el gran banquete, un banquete muy grande, le dijo: aquí tienes la invitación, llévasela a mi amigo Kamtza. Y el asistente se confundió, como
uno se llamaba Kamsa y el otro Bar Kamsa, muy parecido, se le entregó la invitación a Bar Kamsa, al que estaba enemistado el anfitrión con ese. Y Bar Kamsa, ¿qué pensó? Si me envía la invitación, quiere decir que quiere hacer las paces conmigo. Entonces se preparó el día de la fiesta, fue a la fiesta, se presentó y se sentó a una de las mesas. Y vino el anfitrión y le dijo, ¿qué haces aquí? Nosotros estamos enemistados. Y le dijo, pero no me has enviado una invitación. ¿Qué invitación? Yo no te envié ninguna invitación. Bueno, está bien, déjame, yo lo que coma te lo pagaré. Te pagaré mi plato. El anfitrión dijo, de ninguna manera, no te quiero aquí, vete. Bar Kamsa le dijo, te pagaré la mitad de todo el banquete que has organizado. El anfitrión dijo, de ninguna manera, vete de aquí. Bar Kamsa iba a ser muy humillado si se iba de esa manera. Le dijo, te pagaré todo el banquete que has organizado. El anfitrión dijo, de ninguna manera, vete de aquí, y lo sacó por la fuerza. Era un hombre fuerte. Y se fue humillado Bar Kamsa y hizo una acusación a las autoridades gubernamentales del imperio que gobernaba en ese momento y bueno, terminó el templo sagrado. En ese momento se determinó la suerte del templo sagrado. Todo deriva de los cielos, pero ocurrió aquí en la tierra. El templo sagrado fue destruido. Los sabios dijeron, el templo sagrado fue destruido por odio gratuito. Y se cuenta la historia de Kamsa y Bar Kamsa. Y odio gratuito. Esa es la razón de la destrucción del templo sagrado. El templo sagrado irradiaba alegría, felicidad, todo lo que se necesita, luz, protección, todo. El Eterno hizo posar su presencia divina en el templo sagrado, como está escrito en el texto bíblico. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Recuperar eso. ¿Cómo? Si el templo sagrado fue destruido por odio, entonces tenemos que edificarlo con amor, lo contrario del odio, que es el amor. Y nosotros sabemos que hay un versículo que está escrito en el libro de Levítico, que dice así, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la traducción más común. En hebreo es Ve'avta lereaja kamoja. 3 palabras. Ve'avta, amarás. Lereaja, a tu prójimo. Kamoja, como tú, como a ti mismo. Como tú, podríamos decir más abreviado, más directo la traducción. 3 palabras, con esas 3 palabras se revierte el odio. A tal punto que Rabbi Akiva dijo, esa es una gran regla de la Torá. Ve'avta lereaja kamoja. Amarás a tu prójimo como tú, como a ti mismo. El sabio Jonathan Ben Uziel dividió al versículo en 2. Es un fragmento, el versículo es más largo, pero la parte central es esa. Ve'avta lereaja kamoja. Amarás a tu prójimo como tú, como a ti mismo. 3 partes de esas 3 palabras, es la parte central de ese versículo, muy conocido. Jonathan Ben Uziel, un sabio muy famoso, lo dividió, dijo, Ve'avta y amarás, que es acción, explicó, hay que apiadarse del prójimo, amarlo al prójimo, acción. Lereaja es a tu prójimo, quien es el centro de todo, es el prójimo. Amarás a tu prójimo, quiere decir, harás con él lo que necesite, lo que sea bueno para él, darle lo que necesite. Acción, tomar acción. Necesita dinero, darle dinero. Necesita pan, darle un pan. Necesita una vestimenta, darle una vestimenta. Necesita que lo salude, saludarlo. Acción. Pero ¿qué es como a ti? Ama a tu prójimo como a ti mismo, que en hebreo es la palabra kamoja, como a ti mismo. Kamoja. ¿Qué significa eso? El sabio Jonathan Ben Uziel dijo, abstenerse de hacerlo sufrir. Lo contrario de acción. Amar es dar amor, acción. Kamoja, como a ti, como a tú, como a ti mismo, es abstenerse de acción. No hacer acciones que lo hagan sufrir. Prójimo es el centro de todo. Por un lado, hacerle el bien. Por el otro lado, no hacerle sufrir. O sea que eso completa todo. Y si nos proyectamos al libro de Job, vemos que todo eso ocurrió, pero por el flanco de Kamoja, como a ti mismo. ¿Por qué? Porque él se apiadó de los amigos, oró por ellos, lo consideró, se puso en su lugar. Y eso es lo que dice el sabio Jonathan Ben Uziel, que va en apoyo a lo que dice Hillel en el Tratado de Shabbat, en el folio 31, que es lo que no decías que te hagan a ti, no se lo hagas a tu prójimo, que hay que ponerse en el lugar de tu prójimo. Kamoja, como tú, que él sea como tú. Tú ponte en el lugar del prójimo. Y eso lo hizo, Job lo hizo. Se puso en el lugar del prójimo,
oró por ellos y se sanó el primero. O sea que él obtuvo la bendición por considerarlos como a ti, consideró a los amigos. Y nosotros tenemos ese trabajo. Amar es hacer cosas, acción a tu prójimo como a ti, abstenerse de hacerle cosas que le hagan sufrir. Dos cosas que hay que hacer con el prójimo: acción y ausencia de acción en lo que respecta a lo que no es bueno. Con eso cambia todo, obtenemos toda la protección y vamos a tener un mundo maravilloso. Eso es lo que hay que hacer, según está escrito en el Tratado de Sanedrín también, como surge de lo que enseñó Rabí Eleazar, que se lo dijo a sus alumnos que para salvarse de los flagelos de la época denominada Heble Mashiach, que es la época previa al parto, hay dolores, todo eso, esta época, hacer eso, estudiar la Torah con dedicación, ocuparse de la Torah y hacer con el prójimo acción y también lo que no es grato, no hacérselo. Él lo denomina eso Gemilut Hasadim, que está explicado en el Tratado de Pirkei Avot. Tiferet Israel lo explica. Acción y ausencia de acción de lo que le haga sufrir. Con eso tenemos aquí el paraíso. Podemos llegar al paraíso, tener toda la protección del Creador, todo lo que necesitamos. Y por eso vamos a analizar las palabras que dijimos aquí. ¿Qué hace cambiar todo el decreto? Fue sentenciado sobre una persona. Cosas malas, cosas negativas. ¿Qué va a padecer? ¿Qué va a tener enfermedades? ¿Qué va a sufrir? ¿Qué va a tener que partir de este mundo, como dijimos? ¿Quién vivirá? ¿Quién no? Todo eso. Pero atención. Utshubot, filaut, tzedakah, ma'avirin, ro'a, gezerá. Et ro'ata gezerá. Estas tres cosas, arrepentimiento y plegaria y también dar a los necesitados, hacen pasar el mal juicio, lo transforman en bueno. ¿Y qué hay que hacer para llegar a eso? Tres cosas: ayuno, voz y también dinero. Que esto va en correspondencia con el versículo Beavta le reaja camoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Dijimos, amar, acción. Tu prójimo, el centro de todo. Camoja es no hacerlo sufrir, ponerse en su lugar. Camoja, como ti, no hacerlo sufrir. Vamos a ver cómo está escrito aquí esto en correspondencia. Tzom, que es ayuno. Hay que hacer ayuno. ¿Qué es ayuno? Abstenerse de comer, abstención, no hacer. Y está vinculado, como dijimos, con el arrepentimiento. No hacer, no hacerle sufrir. Tzom, abstenerse, no hacer. En el día Yom Kippur también es ese ayuno, no hacer. Hay que abstenerse, no hacerle al prójimo cosas que son indeseadas. No hacerle sufrir. Lo del medio, que es tfilá, plegaria, está relacionado con kol. La palabra pequeña que está escrita arriba es kol, que significa voz. ¿Qué es la voz? Es la persona. Onkelus, que es el que tradujo la Torá al arameo, el traductor más conocido, más importante, dijo, ¿qué es hombre? Cuando Dios creó al hombre, Adán, el primer hombre, ¿cómo tradujo? Ruach memalela, espíritu parlante, tiene la capacidad de hablar. O sea que voz es el hombre, el que habla, la capacidad de hablar. Con hacer, abstenerse de hacer. Con el hombre, con la persona, hombre comprende hombre y mujer, la persona, el hombre, la persona. Y también mamón, que significa dinero, que es acción, tomar acción para hacerle cosas buenas. Con eso se completa todo. Ma'avirin et ro'ata gezerá, se hace pasar lo malo del juicio, identificándose con el prójimo. Amor, que es contra lo que es el odio, lo opuesto. ¿Cómo? No hacerle cosas que son indeseadas al prójimo y hacerle cosas que son deseadas por el prójimo. Con eso se completa todo. Y ese es el trabajo para conseguir todo lo que necesitamos, la protección, todo lo que dice Avinu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro, todo eso que pedimos, que vimos, protección, protección, protección. ¿Cómo se consigue todo eso? Con este trabajo simple. De ama a tu prójimo como a ti mismo. Tres palabras que van en correspondencia con estas tres palabras que se mencionaron aquí, que son la acción que se debe tomar, con lo que se tenga, de darle, todo lo que sea dar, acción, amar al prójimo. No hacerle sufrir es abstenerse de realizar acciones que son indeseadas por el prójimo, y el prójimo es el centro. Con eso tenemos aquí la base de todo el trabajo que tenemos que realizar para estar íntegros con el Eterno y con las demás personas. Por eso, antes de Yom Kippur, se acostumbra a
pedir perdón a las personas con las cuales uno tuvo algo, algún roce, algún problema. Está escrito en el Código Legal que antes de Yom Kippur, antes del Día del Perdón, vaya a las personas que están mal con uno, que uno está distanciado, que algo ocurrió, y le pida perdón. ¿Por qué? Porque el Día del Perdón hace que el Eterno perdone todo lo que uno hizo contra Él. Si uno cree, si uno se arrepiente, hace las 3 cosas que dijimos, no sé qué, se arrepiente de lo que hizo mal, confiesa, el Eterno dice esto, le volcó el café al compañero, le dice, te he volcado, perdón. Así uno, por eso le pide perdón, por eso confiesa todo. Todas esas cosas uno las hace. Y al hacerlas, uno conecta con la energía suprema del Creador y obtiene todo lo que necesita, trabajando este versículo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es la base de todo lo que debemos hacer para tener toda esa energía suprema del Creador. Es todo lo que se necesita. Por eso dijo Rabbi Akiva, eso es una gran regla de la Torá. Como es sabido, la Torá se divide en 2, en acciones, preceptos activos y pasivos, hacer y no hacer. ¿Qué hay que hacer? Hay muchas cosas que dice hacer, hay 248 que dice hacer, y hay 365 que dicen no hacer. Prescripciones bíblicas. Podéis leer la Biblia, el texto bíblico, los 5 libros de Moisés, hay 613 básicos. Hay más, pero los básicos son 613. Dice 248 que dicen que hay que hacer cosas positivas y no hay que hacer, son 365. En total 613. Con eso tenemos todo en nuestras manos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Beabta la reja camoja. Trabajando eso, solucionamos el problema del odio, lo convertimos en amor, estamos bien con el prójimo, bien con el Eterno, que como decía, en el Código Legal está escrito que hay que pedirle perdón al prójimo antes del Yom Kippur. ¿Para qué? Para estar todo bien y llegar al día del perdón puros, porque el Eterno perdona los pecados que hicimos contra Él, si uno se preparó, pero no lo que uno hizo con su prójimo. Por eso hay que estar bien con el prójimo. Y ahora que pasó el día del perdón, bueno, por lo menos puede hacerle ahora a la persona. Y quizá, como en el libro de Job está escrito, con una pequeña acción puede hacer que todo cambie. La protección que necesitamos. Nosotros necesitamos la protección divina a pleno, en plenitud, para que estemos protegidos completamente. Y la revelación suprema para que el mundo cambie y sea un mundo de paz íntegro. Pero con eso se atrae, con esas 3 palabras fundamentales que es Beabta le reja camoja, ama a tu prójimo como a ti mismo, que están vinculadas con todo lo que hemos mencionado. Trabajo de Yom Kippur, también Rosh Hashanah, que todo se puede transformar. Lo que es negativo se puede transformar en positivo con el trabajo nuestro, con la obra de nuestras manos, de nuestros labios. Persona es Ruach Memalela, capacidad de hablar, facultad de hablar, espíritu parlante. Eso es lo máximo que tenemos, la expresión del habla. Es un trabajo que debemos realizar para poder entrar al mundo de la Torá. Por eso, cuando el sabio Yosef Karo escribió el Código Legal, basado en el libro Tur, que escribió el rabino Jacob, hijo del rabino Asher, escribió el Tur. Sobre ese libro se basó el rabino Yosef Karo para escribir el Código Legal. Incluyó todas las leyes, lo que se debe hacer y muchas cosas, pero el trabajo personal en la conducta, muchas cosas no las incluyó. Por ejemplo, cómo hablar y cómo no hablar, que eso es muy importante, está escrito en el texto bíblico. No andes difamando, está escrito cerca de donde está escrito ama a tu prójimo como a ti mismo. Está escrito eso a continuación y es importantísimo. En el texto talmúdico se analiza en forma amplia, en el tratado de Arajín, o hay otros que lo llaman Erjín, según la vocalización, se explica en forma amplia acerca de eso tan importante. En la Torá hay escrito acerca de eso, versículos enteros que están escritos acerca de eso. Pero el sabio Yosef Karo incluyó, eso es trabajo de conducta, de cualidades. Eso hay que hacerlo para entrar a la Torá. Si uno no trabaja en su conducta, ¿cómo va a poder entrar a la Torá? Por eso está escrito en el libro Tanat Be'Eliao que Derech Eretz significa la conducta, como la persona se conduce, está antes que la Torá. Si uno no tiene buena conducta, buenas cualidades, ¿cómo puede entrar a la Torá? Y ahí está la clave de todo. Pues si uno tiene buenas cualidades y si no las tiene, las trabaja las buenas cualidades, en ese caso uno va a poder transformarse.
Y aplicando este versículo, ama a tu prójimo como a ti mismo, tiene todo en sus manos para poder transformar su vida, merecer que el Creador le envíe toda la bendición, toda la protección, y también puede atraer para otras personas, pues si uno transforma su vida de esa manera, que aplica el versículo, ama a tu prójimo como a ti mismo, en todo su sentido, lo que he mencionado, entonces uno puede cambiar mucho. Y eso necesitamos para que todo el mundo cambie. Un mundo sea totalmente lleno de paz, de amor, de felicidad, de dicha, de alegría, de sosiego. Necesitamos eso. Cumplir con ese versículo, aplicarlo en su plenitud y gozar de toda la energía divina protectora. Y para que no ocurran cosas como las que ocurrieron, que hemos visto, que ahora estamos haciendo este vídeo por eso, sino solo cosas buenas, cosas que alegren, que traigan paz, que traigan deleite. Eso es lo que nosotros queremos, pero para eso hay que hacer ese trabajo. Aplicar el versículo ama a tu prójimo como a ti mismo, que resume toda la Torah. Eso es, toda la Torah está resumida ahí. Lo demás son explicaciones, tal como consta en el Tratado de Shabbat, en el folio 31 que le dijo Hillel. Cada versículo explica eso, pero si uno quiere basarse en un punto, es ese, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y como vimos, es la rectificación del odio. El amor es la rectificación. Es lo que necesitamos hacer. Es lo que necesitamos trabajar para estar amparados, resguardados, para tener la valla protectora del Eterno, su luz, gozar de la plenitud de su energía y su irradiación de luz. Hasta aquí este vídeo. Os deseo un magnífico día. Que tengamos mucha paz, mucha alegría, mucho sosiego, que podáis disfrutar y que podamos todos disfrutar de un mundo lleno de paz, lleno de armonía y lleno de felicidad. Será con la ayuda del Creador hasta la próxima transmisión.